aquí hemos estado trabajando, diríamos, con una visión ligada a la visión eurocéntrica, digamos, ¿no? Hemos estado trabajando y analizando la filosofía surgida en Occidente desde la academia eurocéntrica, influenciada en esta concepción de que la filosofía se inicia con Grecia, y desde allí hemos ido desarrollando las distintas épocas, las distintas miradas de la historia. Desde los 60, 70 del siglo pasado, empieza a consolidarse un grupo de investigadores que va a tener una gran visibilidad en nuestra contemporaneidad y que tiene que ver con esto que estamos diciendo, bueno, estamos viviendo en un cambio de paradigma, en un quiebre. Siempre recuerden esa concepción de paradigma que proponía Thomas Kuhn cuando planteaba de que los paradigmas no se modifican, no se reforman, no se cambian una cosita para seguir existiendo, sino que los paradigmas y el desarrollo de la ciencia se iría dando a partir de quiebres de paradigmas, ¿no? Es decir, cuando un modo de comprender el mundo, la sociedad, ya no da respuesta. Entonces aparece otro modo de comprender. No estoy obviamente capacitada para decir que ya estamos en un nuevo paradigma, pero sí lo que vivimos en los cambios del lenguaje, en nuestra cotidianidad, es este asumir, este hacer cuerpo, este hacer cotidiano, la manera de que el modo de comprender el mundo, tal como lo veníamos viendo, ya no es el que nos sirve, no es el que vamos a utilizar, y ya se está proponiendo, y por eso me fui a este que se llama giro decolonizador, que retoma un poco todos estos estudios influenciados por las narratividades que marcaron los estudios culturales, las influencias de los estudios culturales, en una relectura de estas prácticas de borde, decíamos, pensamos en Williams, pensamos en Thompson, ¿no? Pero por el otro lado también en lo que fueron las teorías de la dependencia, para pensar cómo hacia los 60-70 se empezó a reflexionar y se observó qué había pasado económicamente con este capitalismo que había construido esta idea de desarrollo, subdesarrollo, de países dependientes, ¿no? Y por el otro lado, el surgimiento de lo que fue la teología de la liberación, pensamiento que tuvo grandes aportes en nuestra región a partir de distintos modos de comprender el pensamiento teológico que va a generar también una nueva manera de comprender la filosofía y a lo que se llama filosofía de la liberación que propone Enrique Dussel, del que nosotros vamos a leer este texto, ¿no? Dentro de la filosofía. Él lo que va a plantear es este texto, se llama 7 hipótesis para una estética de la liberación, ¿no? Es decir, Enrique Dussel, un filósofo argentino, actualmente residente, exiliado y residente y docente de la Universidad Autónoma Metropolitana en México, y que analiza nuestra contemporaneidad y conforma este grupo de pensadores, de colonizadores, que conforman este giro decolonizado, ¿no? Hablar de este giro, de
de esta nueva mirada para pensar las distintas disciplinas. Por eso decimos que es interdisciplinario. Y aquí la importancia de los textos de un autor peruano que se llamó Quijano, ¿no? Aníbal Quijano. Voy al próximo imagen. Entonces, la propuesta, y creo que una imagen habla más que 1000 palabras, está representada por esta imagen que todos deben conocer, todas deben conocer, que es esta imagen de América Latina invertida. Una América es una imagen del pintor uruguayo Jorge García. Es del 43, ¿no? Es de este marco de poder volver a pensar, y por eso la importancia epistemológica, ¿no? Es decir, ¿qué sería? ¿Cómo construyo el pensamiento? ¿No? Cuando se propone la decolonización del saber, decíamos que no solamente se domina por la fuerza, sino que se domina por el convencimiento, ¿no? Y nuestra manera de comprender el mundo y de observar de registrar ese mundo, de comprender, tiene que ver con este aparato epistemológico, ¿no? Aprendido, incorporado, y que decíamos, una posmodernidad que ha generado una puesta en discusión de ya no esa verdad única, esa verdad de la modernidad, ¿no? Pero la posmodernidad, y tal como lo expresa Dussel, siguió siendo eurocéntrica, ¿no? Es decir, la posmodernidad puso en discusión el discurso de la modernidad, las narrativas, los metarrelatos de la modernidad, sin cuestionar la racialidad, el eurocentrismo de la modernidad, ¿no? Es decir, pone en discusión la concepción de verdad, pone en discusión la concepción de bien, pone en discusión la concepción de poder, ¿no? Es decir, todo ello abreva, construye un marco, un clima que beneficia, en donde hay un ida y vuelta con respecto a esta propuesta del giro decolonial. Es decir, sería contrafáctico, pero no podemos pensar en este contexto sin haber pensado en cómo estas promesas, estas grandes promesas de la modernidad no hubieran entrado en crisis y en cuestión. Si bien Dussel plantea de que ya ellos venían planteándolo, perdón por la redundancia del término, ya ellos venían proponiendo poner en duda la modernidad. ¿Por qué? Porque la modernidad va a ser comprendida como, decir modernidad es decir eurocentrismo, Europa como centro, no solo como centro económico, sino como centro que instala el modo de pensar, se consolida en este proceso que se da en la conquista, ¿no? Entonces, el siglo XV, el inicio de una modernidad y acá irían los guioncitos, diríamos, una modernidad capitalista, una modernidad conquistadora, ¿no? Eurocéntrica, ¿no? Y en donde la racialidad, la raza, ¿no? pasa a ser el elemento configurador, ¿no? de esa otredad, ¿no? Entonces, y acá estoy remitiéndonos a textos de Aníbal Quijano, Rita Segato, para decir una autora contemporánea, poder pensar, bueno, Walter Mignolo, que sé que lo leen con Valeria, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos pensar desde América Latina, desde nuestra latinoamericanidad, sin
porque no se trata de decir vamos a hacer algo nuevo, se trata de poner en tensión, poner en discusión ese pasado, ¿no? Y construir, que es lo que propone él, una filosofía de la liberación, ¿no? Asumir en ese sentido. Y en ese sentido es una mirada, esta idea de construir ese consenso de los oprimidos, ¿no? ¿No? Piensan en Freire, ¿no? Desde la pedagogía del oprimido. ¿No? Y los oprimidos, ¿no?, de América Latina no solo van a ser los oprimidos como otros, estamos diciendo, ¿no? Estos discursos de las alteridades, ese otro, ese no nombrado, ese que se nombra con la palabra y la mirada del dominante, ¿no? Entonces, ya no solamente se trata de ese otro indígena, sino también de esa convivencia de oprimidos. Creo que se dio muy claramente. Yo estoy siguiendo un sitio en Instagram que es el Museo del Estallido en Chile, en donde se están recuperando todas aquellas expresiones que se hicieron, expresiones visuales, que se hicieron en el contexto del estallido del 2019, ¿no? O, bueno, el movimiento y la definición de nación multirracial, el Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Toda esta revolución, este nuevo momento que se está produciendo que se produjo en América Latina desde inicios del siglo XXI, permite pensar y recuperar esta idea de los oprimidos. Es decir, no puedo pensar en el discurso feminista sin pensar en la lucha racial, sin pensar en ese otro, porque no solamente la mujer, si lo querés llevar al cuestionamiento del capitalismo obrera, cobra menos que un hombre obrero, ¿no? En un trabajo que un hombre, sino también la mujer indígena no tiene la misma accesibilidad a trabajo que una mujer huinca, podríamos decir, ¿no? Entonces, si no pensamos como bloque esta idea de los oprimidos, es una manera, diríamos, burguesa de pensar estos movimientos, ya sean feministas o ya sean, ¿no? Hasta incluso pensar en las clases sociales, ¿no? Entonces, aquí en América Latina, y como proponía Quijano, creo que el concepto central de otredad es el concepto de raza, ¿no? Entonces, en ese marco estamos repensando y nos están invitando desde este giro decolonizador. Sigo en la próxima porque me extendí. Esta corriente plantea, por un lado, un reordenamiento de la historia, ¿no? Es decir, en torno a este concepto de colonialidad del poder que propone Aníbal Quijano, parten, ¿no?, de una proposición que se encuentra difusamente presente a partir del momento de esta imaginación histórica en donde se enuncia esta idea de que, va a decir Quijano, ya no solo Europa descubre América, esta idea del cubrimiento y de descubrir, sino que lo que dice Quijano es América inventa Europa, ¿no? Es decir, Europa no era Europa, no era esta Europa dominante, esta Europa occidental dominante, esta mirada eurocéntrica, ¿no?, con ese propio pasado al que apela como ese pasado clásico, sino es
a partir de este momento que se consolida en esa modernidad, ¿no? Entonces, ya este reordenamiento de la historia, ¿no? Implica que junto con, es decir, el capitalismo no sería capitalismo sin América, ¿no? Porque es aquí en donde se produce todo este proceso de extracción, ¿no? De una materia prima que le permite un ingreso de un capital, ¿no? En Europa para este desarrollo del capitalismo. Entonces, toda esta economía colonial es una economía capitalista, ¿no? En ese sentido, ¿no? Fíjense que de lo que estamos planteando, de lo que estamos hablando, es justamente de poner en tensión y de revisar, de reordenar esa historia desde otra mirada, ¿no? Esa narrativa, ¿no? De ese proceso que va a necesitar de dominación, necesitaba un léxico, ¿no? Necesitaba un ABC, necesitaba, ¿no? Entonces construye esta idea de un continente que era dominado, descubierto, nombrado, ¿no? Y en tanto se va originando todos los estados nacionales, los procesos independentistas y demás, se originan en esta consolidación de la colonialidad. Ojo con que también aparecen los estudios postcoloniales. Y acá hay una divergencia, me parece importante marcar, porque los estudios postcoloniales tienen mucho que ver con las reflexiones que van a hacer los pueblos en las zonas asiáticas, en las zonas africanas, ¿no? Es decir, que también han sufrido y sufren procesos de colonización, ¿no? Pero este término de post implicaría un momento, ¿no? Como que se concluye la colonia y empieza una nueva etapa. El problema es que lo colonizador no se concluye, ¿no? El tema es que hay que deconstruirlo, desarmarlo, revisarlo, ¿no? Entonces, en este sentido, lo decolonial es poner en cuestión la categoría, ya no pensar desde la relación centro-periferia, ya no pensar en un orden único de mundo, ¿no? que organiza, sino repensar desde otra perspectiva. Y es esta perspectiva crítica, decolonial, para lograr así construir un nuevo proyecto, que es el proyecto de liberación, ¿no? Que es el que va a proponer, ¿no? Entonces, en ese sentido se oponen, diríamos, y Quijano lo explica claramente, y Mignolo y Segato creo que son muy claros contemporáneamente, en esto de que ya no estamos hablando de subalternidad, como se habla de los estudios subalternos, hay toda una corriente, Spivak, ligada en especial a los estudios en la India, sino de un protagonismo, es decir, ya tenemos que dejar de ser ese lugar de otro para pensarnos en que nosotros tenemos que definirnos como nosotros, sin las estructuras que nos definen del otro, ¿no? Es decir, por eso hablo de el quiebre epistemológico que propone este giro decolonial, ¿no? No es una simple reforma o revisión, sino es cambiar la manera de comprender, ¿no? Y en eso, obviamente, que implica modificar concepciones de verdad, modificar concepciones y categorías. Y en esas concepciones de categoría, de redefinir categorías, poner nuevas categorías,
¿no? Es que la propuesta de una estética de la liberación tiene que pensarse en esos dos momentos, ¿no? Por un lado, retomar lo existente, ¿eh? Para criticarlo y para construir algo nuevo. Y en ese sentido es lo positivo de la propuesta.